CEO de M Platform de Group M, la infraestructura de datos, tecnología y talento que permite el análisis, definición y compra de audiencias de medios. Antes de este cargo, fue CEO para Latinoamérica de Xaxis y responsable de la apertura de las operaciones en América Latina, donde estableció presencia en 8 mercados claves. Cuenta con más de 15 años de experiencia en publicidad online, liderando áreas digitales para agencias como Havas y DDB en su natal Argentina, y luego Starcom a nivel de Latinoamérica. Es continuamente keynote speaker en congresos de la región y citado en las principales publicaciones como un líder de pensamiento. Aquí y ahora, Lucas Mentasti. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, de nuevo, muchas gracias. Muy lindo estar acá, muy lindo estar en su país. Bueno, después de la conferencia que vimos, a mí me toca un tema un poco más nerdy, como digo yo, que es el tema de inteligencia artificial. Y vengo a contarles un poquitito hacia dónde creemos nosotros que va el mercado bastante más adelante. Y sobre todo, lo que más me interesa a mí es cómo impacta en nuestro trabajo. Es decir, nosotros como personas y como empleados, cómo nos impacta. Antes que nada, bueno, soy Lucas, ya de repente subió como 100 personas mi cuenta de Instagram, así que asumo que muchos me están siguiendo. No es muy corporativa, van a ver fotos de mis 2 perros, se llaman Fémur y Tibia. Soy argentino, evidentemente, y lo que les quiero decir es que no soy un robot, ¿sí? Soy un ser humano, y ahora vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Entonces, el tema que vamos a tratar se consta de 3 partes. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Segundo, ¿cómo impacta en nuestra industria? Y por último, ¿cuál es la aplicación que podemos hacer hoy para ya, desde el día de hoy y acá en República Dominicana, empezar a utilizarla? ¿Sí? Entonces, les decía que yo no soy un robot, porque el test con el cual se define si una persona es un robot o una persona tiene que ver con lo que se llama el test de Turing. El test de Turing, esta película, para los que no la vieron, se las recomiendo. Se llama The Imitation Game. Y trata sobre la vida de Alan Turing. Alan Turing era un matemático que trabajó mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que propuso es, para yo saber si hay una máquina que es inteligente o no, tengo que poder no diferenciarla de una persona. Entonces, ¿cuál es el test teórico que hace? Es, si nosotros nos ponemos y tenemos 2 puertas y podemos pasar por abajo de la puerta un papel con una pregunta y nos vuelve del otro lado la respuesta, no deberíamos poder diferenciar cuál es la máquina de cuál es el ser humano, ¿sí? Y hacia esto estamos yendo. Entonces quédense tranquilos que soy un ser humano. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? En definitiva, es cuando una máquina imita lo que llamamos las funciones cognitivas que los humanos asociamos con otras mentes humanos, como aprender o resolver problemas. La diferencia, entonces, es que las respuestas son abiertas. Tuvimos una gran discusión cuando con mi equipo armábamos la presentación, que decíamos si es un robot o no una procesadora de alimentos o una aspiradora, porque en definitiva está haciendo tareas y puede pensar. Por ejemplo, hay aspiradoras que ya detectan cuando hay agua, entonces dejan de aspirar. Eso sería una aspiradora inteligente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No está aprendiendo. No hay una iteración que le permita volver atrás y decir, aprendí de lo que voy a hacer y por ende, a partir de hoy voy a hacer las cosas distintas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, y esto es lo que lo vuelve súper interesante, que el machine learning, que es como parte de la inteligencia artificial, tiene que ver con enseñar a aprender a las máquinas. Esto suena muy futurista, ciencia ficción, ¿no? Estas son algunas de las películas que espero recuerden. Soy un gran fanático de la ciencia ficción. Inteligencia artificial, Yo Robot, el Bicentennial Man. Son películas en las cuales nos mostraban un escenario totalmente futurista en el cual los carros volaban, todo era muy distinto, desde la medicina era muy distinta, etc. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que los primeros pasos de la inteligencia artificial ya los estamos viendo.
Un ejemplo de esto, el primero que estoy mostrando acá, Siri o Alexa, que todos tienen en algún tipo de funcionamiento en su celular. Un chiflido, pasó algo, yo no veo nada. Sigo, ok. Lo que sería Siri, que a Siri le podemos preguntar cualquier cosa. Y lo que tiene de interesante es, no sé si empezaron y hace varios años que vienen con Siri, pero lo que ha avanzado Siri y cómo avanza. Avanza en base a lo que le van preguntando. Se le van generando nuevas preguntas y con toda esa información lo que arma se llaman redes neuronales, es decir, que empieza a conectar todo y va aprendiendo con una nueva forma de pensar las cosas para cada vez que se va adelantando. Google Translate, ¿quién lo usó? A ver si yo llego a ver algo, ahí se ve. ¿Quién usó Google Translate hace 5 años? ¿Quién lo usó hace menos de 2 meses? ¿Notaron diferencia? Está mejorando muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que tiene Google Translate es que como está traduciendo de un idioma al otro permanentemente, tiene las dos partes. Entonces las puede empezar a unir. Y la forma en la que se construyó el sistema es una forma en la cual aprende para un lado y para el otro. Entonces ya estamos con máquinas que están aprendiendo solas, ¿sí? Y el último caso que me parece que es como paradigmático es el auto que se conduce solo. Evidentemente el auto, por más que tiene cámaras, no se pueden haber planteado todos los escenarios posibles que le pueden suceder a este auto. Que aparezca una persona en bicicleta, que se caiga un árbol, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace el sistema es que los va guardando y a medida que los va guardando va generando nuevas oportunidades de aprendizaje. Entonces, esto evidentemente impacta muchísimo en nuestra industria. Hasta ahora siempre usamos computadoras, usamos Excel, etcétera, pero cada vez que sucedía algo nuevo teníamos que volver a meternos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esto, perdón, antes les quiero contar una cosa, quiero volver a algo que dijo Félix, que habló de la ley de Moore, que cada 2 años se duplica la capacidad de las computadoras, más o menos. Esta ley existe de 1960 y ya se ha hecho ley y se cree que va a seguir. Entonces, por más que ya hay computadoras que hace varios años le ganan, por ejemplo, jugando al ajedrez al campeón mundial, etcétera, lo que estamos viendo ahora es que están empezando a imitar el cerebro humano y que pueden responder a cualquier cosa. Si seguimos con esta proyección, que creemos que se va a acelerar, no retrasar, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que más o menos, según los cálculos, en el 2040 vamos a tener una computadora igual de inteligente que un ser humano, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? 2042, 2044, 2046. En el 2046 va a ser 8 veces más inteligente que un ser humano, ¿sí? Como para pensarlo. No falta tanto. Faltan 20 y pico de años y ya nos vamos a estar teniendo una relación o vamos a estar interactuando con computadoras que son igual de inteligentes que nosotros. Y también se calcula, y esto sí es un poquito ciencia ficción, es que más o menos para el 2044 estas computadoras, que van a ser ya 4 veces más inteligentes que nosotros, van a tomar conciencia de sí mismas. Es decir, que nos enfrentamos a lo largo, que lo vamos a ver claramente, la formación de una nueva, no sé cómo decirle, raza, especie de vida que puede pensar por sí misma. Ahora, si les asusta un poquito esto, vamos a ponerle como un poquito más. Y quiero hablarles un poquito de John von Neumann. John von Neumann era un matemático y físico húngaro. Es importantísimo como matemático. Se ha ganado todos los premios, ha hecho muchos descubrimientos. Y ya al final de su vida, cuando ya estaba en el hospital, no llega a terminar su último paper, que tenía que ver con la reproducción del ADN. Si conocen, recuerdan un poco del colegio, estas cosas, el ADN es una hélice que está como espejada. Esto lo hace por un tema de redundancia. Entonces lo que pasa es que el ADN se crea a sí mismo, se va replicando a sí mismo. Con lo cual, lo que él decía es que vamos a llegar a un punto, y de esto también Félix habló un poquito, donde hablamos del advenimiento de la inteligencia artificial general, en el cual las computadoras se construyen a sí mismas o se reparan a sí mismas. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con una computadora que puede hacer una computadora más inteligente que sí misma, que a la vez puede hacer una computadora más inteligente de sí misma, etc. Por eso que esta ley de Moore en algún punto creemos que se acelera. Y esto
Bueno, asusté a alguien. Faltan 25 años para que estemos en algo así. No creemos que sea para nada algo así. Pero sí hay una cosa que es real, que es que los robots y todo lo que es inteligencia artificial están tomando nuestros trabajos. Hay un sitio, este sitio se llama willrobotstakemyjob.com. Pueden entrar a su trabajo y decirles cuál es la probabilidad de que sea automatizable y por ende que sea tomado por un robot. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver algunas profesiones. Lo que dicen es que para el 55, o sea, nos faltan unos 38 años, la mitad de los trabajos van a ser hechos por robots. Y acá lo que tenemos es una lista de todas las profesiones que van a ser reemplazadas y que no van a existir más. Algunas que son bastante obvias. Loan officer no lo tenemos tanto, pero un recepcionista, un taxi driver, no se ve, pero una persona que maneja un taxi. Ya hay pilotos en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, en el cual los Ubers son autoconducidos directamente. Es decir, que uno pide el Uber, le dice dónde va y ya va. ¿Sí? Y así va cayendo, y lo interesante es ver cuáles son los trabajos que no van a ser reemplazados. El que menos es trabajar con niños, maestros jardineros, no sé cómo les dicen acá. Todo lo que tenga que ver con médicos, abogados, todas las profesiones creativas como músicos o cantantes. Aunque a la vez sucedió hace ya un año que se creó un software que compone canciones. Lo pueden buscar, es Artificial Intelligence Songs, y se encuentran con canciones pop que todavía son un poquito, ¿cómo decirlo?, cuadradas. Se nota, pero eso fue hace ya un año. Es decir, que hasta la composición nos están tomando. Vamos a un par de ejemplos más. Primero, vamos de este lado. En China, ¿cuál es el valor, si ustedes se lo ponen a pensar, cuál es el valor que les da un mozo? Puede recomendarles sobre la comida, qué está saliendo, qué no está saliendo, los especiales, etc. Pero la verdad es que es información que no es imprescindible. Y traernos y llevarnos la comida, si alguno fue a restaurantes japoneses que tienen como una cinta en la cual uno se agarra lo que quiere, tampoco son necesarios. Y esto, por ejemplo, pasó en Wendy's en Estados Unidos, que tuvieron una especie de huelga en la cual pedían un aumento del salario mínimo. Y la decisión de Wendy's fue, hicieron el cálculo y dijeron, es más barato reemplazar todo por máquinas que subir el salario mínimo. Afuera la gente. ¿Sí? Esto está sucediendo. Hay hoteles, hay un hotel atendido por robots en Japón. Se están probando máquinas que despachan las valijas, con lo cual las personas que despachan las maletas en los aeropuertos se van a volver obsoletas. Entonces, ¿qué nos pasa en la industria publicitaria? ¿Cómo nos va a reemplazar a nosotros? ¿Cómo nos van a reemplazar a nosotros los robots? Y sobre todo en lo que es la planificación de medios. Hoy lo que hacemos para planificar televisión, en definitiva, es una planilla manual, donde hay un planificador que va poniendo X. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una plataforma que va a ser todo automático. ¿Qué información tiene el sistema? Tiene los objetivos del cliente, tiene la planificación que queríamos y tiene el post-buy. Una vez que tiene esto, se puede retroalimentar y así sucesivamente va a ser un plan mucho mejor que un ser humano. Con lo cual, el planificador de TV tradicional no lo vemos bien. ¿Sí? Y hay unas cuantas compañías que ya están invirtiendo en esto. Optimización de campañas. Cuando estamos trabajando con AdWords, con Facebook, con cualquiera de estas plataformas, por lo menos la mitad del tiempo debería irse optimizando. Estamos manualmente entrando y saliendo y si también está pasando que trabajan con millennials que renuncian rápido, esta curva de aprendizaje se vuelve muy costosa. Si todo esto tuviésemos una herramienta que ya está en desarrollo, todo esto va a ser automático. Y por último, todo lo que es el reporte. Nosotros hicimos el cálculo y más o menos el 30% del tiempo de una agencia de medios se va en armado de reportes. Todos esos reportes que después nadie lee, si quieren les cuento una anécdota, se toman el 30% de la gente. Todo esto de lo que hablamos es que se van a armar en dashboards. ¿Sí? Con respecto a los reportes, ¿tenemos clientes acá?
Yo quiero contar, tenemos unos cuantos. Yo quiero contar una historia de algo que hice cuando era planificador y era joven y era loco. Teníamos que mandarlo con password al reporte. Y yo lo que dije es, le voy a cambiar el password a ver cuánto tiempo tarda en pedírmelo. Fueron 9 semanas. O sea que durante 9 semanas nadie abría los reportes que yo mandaba. Fue hace 15 años, pero igual creemos que sigue vivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos empezar con todo esto? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendríamos que dar para empezar a aprovechar esta nueva ola que sentimos que viene? ¿Recuerdan la película Minority Report, la de Tom Cruise? Les quiero mostrar un videíto sobre cómo veían el marketing en aquella época. Se los quiero mostrar, veámoslo, después contarles un par de cosas y volver a mirarlo. ¿Sí? Lexus. The road you're on, John Anderton, is the one less traveled. Make sure you Good evening. You can move the old-fashioned way. John Anderton. Century 21 Styles provides gourmet cuisine. John Anderton. You can use a Guinness right about now. Stressed out, John Anderton. Get away, John Anderton. Forget your troubles. It's so John Anderton. Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. How those assorted tank tops work out for you? Mr. Yakamoto. Hey, Miss Balfour, did you come back for another pair of those chamois lace-ups? Okay, para los que no vieron la película, lo que hace Tom Cruise es que como todas las personas son identificadas por el iris, a él como lo están buscando la policía por un crimen que se supone que va a cometer, él se hace una operación y se cambia los ojos. Entonces es por eso que cuando entra la segunda vez lo reconocen como Mr. Yakamoto y no como es él. ¿Sí? ¿Quiénes vieron esta película en su momento? Casi todos la vimos, buenísimo. Y todos los marketineros nos copamos y yo les aseguro que todos se quedaron con la idea de que lo reconocía por el iris, que iba caminando y ya todo le iba hablando a él. Ahora, más allá de este reconocimiento, que no estamos tan lejos, porque ya el nuevo iPhone está reconociendo por la cara y hay unos cuantos Microsoft que ya lo hacían, si sacamos completamente esa parte, hay un montón de cosas que ya estamos viendo en el mundo de hoy. Por ejemplo, él va caminando y una vez que lo reconocieron, lo que él ve son todas publicidades segmentadas. Le dicen bienvenido. Eso es personalización de contenido. Ya algunos de ustedes lo están haciendo. Le ofrecen nuevas cosas. Se las ofrecen específicamente a él. O sea que tienen contenido que le va directamente a él. Parecería ser que todos ven algo distinto en las pantallas. Porque si él ve su nombre propio, que John Anderson creo que es, y desde cuando es miembro de American Express, si él ve su nombre, los demás tienen que ver el propio. Eso también ya está. Eso tiene que ver con contenido dinámico. ¿Sí? Hay otra más. Él entra finalmente al Gap, cuando lo reconocen mal, como el señor Sakamoto, y le dicen, bienvenido, tenemos una selección de tank tops, que es lo que él tiene puesto. ¿Eso cómo se llama? A ver si a alguien se le ocurre. Eso es retargeting, simple y llano. Entonces, quiero que lo volvamos a ver para que vaya identificando todas las cosas que ya se podrían hacer si no fuese porque es la identificación por el ojo. A road diverges in the desert. Lexus. The road you're on, John Anderton, is the one less traveled. Make sure you Good evening. You can move the old-fashioned way. John Anderton. Century 21 Styles provides gourmet cuisine. John Anderton. You can use a Guinness right about now. Stressed out, John Anderton. Get away, John Anderton. Forget your troubles. It's so John Anderton. Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. How those assorted tank tops work out for you? Mr. Yakamoto. Hey, Miss Balfour, did you come back for another pair of those chamois lace-ups? ¿Sí? ¿Reconocieron? Ahora vamos a empezar a ver cómo empezamos
para empezar a hacer estas cosas. Hay una cosa también que les quería mostrar, que les marcaba. No sé si vieron, pero hay algo que quedó totalmente obsoleto. En este mundo súper futurístico, seguimos teniendo una persona que acomoda la ropa. Eso no sentimos que sea demasiado realista, sino que va a ser un robot el que va a dejar todo puesto. Pero, de nuevo, este videíto, después no sé si la presentación va a circular, pero está en internet. Recuérdenlo como algo de todo lo que creíamos que nunca íbamos a poder hacer y que ya podemos hacer. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el framework que tenemos que seguir se consta de 3 cosas. Primero, buscar a la gente. Segundo, reconocerla. Y tercero, impactarla. Y esto se da con cualquier tecnología. Esto va más allá de la tecnología. ¿Sí? Entonces, ¿cómo buscamos y cómo los identificamos? Para esto, lo que es fundamental es mapear las interacciones. Todo lo que sea posible, de alguna forma, marcar al consumidor para después poder seguirlo, ya sea con retargeting o ya sea con otras herramientas, es lo primer paso que tenemos que dar. Entonces, primer pregunta que yo les hago es, ¿sus sitios web son tagueables? Primero, ¿están tagueados de la forma correcta? ¿Tienen tecnología que nos permite identificar a los usuarios que entran? Ejemplo de esto, ¿dónde podríamos empezar a capturar información? Retail, en el website de e-commerce. O si alguno tiene un retail más complejo o de valores más grandes, toman los datos. Si uno va a cualquier luxury retail, no sé, desde Hugo Boss, etcétera, cuando uno compra, le toman todos los datos. Entonces, cuando una persona vuelve a esta tienda, no hay necesidad de que le reconozca el iris. Alcanza con que se presente y lo encuentre dentro del sistema. Ese es el sistema que en este momento tenemos que empezar a desarrollar. Autos, formularios de test drive son fundamentales. ¿Qué más? Pedir que dejen los datos para mandarle una brochure y después estar siguiéndolo. Todas estas son pequeños lugares, o cuando va al concesionario, etcétera, son pequeños momentos en los cuales podemos capturar información. Otro ejemplo más, entertainment, compra online de tickets. Es el que hoy está vendiendo los tickets, ¿tiene una base de datos de todas las personas? ¿Las tagueó de alguna forma? Entonces, llegamos a este punto del tagging, ¿qué es en definitiva el tagging? Tag, por eso es tagging, es una línea de código que escribe en el servidor. Hay un servidor que el sitio web le dice, yo identifiqué que esta persona, ya sea con un cookie, con un user ID, etcétera, estuvo en mi sitio y se empieza a armar la base de datos. Para esto, y este es el primer paso, esto es una cosa que lo hablamos bastante en la agencia, que tiene que ver con cómo formamos a la gente en digital, por así decirlo. Y este sería el primer paso. Lo primero que tienen que aprender y lo primero que tienen que entender es el concepto de tagging y de cómo taguear un sitio, ¿sí? ¿Cómo le voy poniendo líneas de código a mi sitio para que pueda darle información a distintos servidores? Acá una historia, tengo, esta Julieta es una conocida mía, que lo que hace es que salva tortugas. Entonces lo que hacen es que encuentran tortugas u otros animales que están medio que necesitan ser estudiados y les ponen un tag, les ponen alguna antena en el caparazón que lo que permite es después seguirlos. Después pueden saber, tiene los ritmos vitales, etcétera, y los pueden seguir por todo el mundo. De esta es la forma en la cual podemos ver que son las mismas tortugas las que vuelven al mismo lugar donde desovaron, ¿sí? Y esto también con un pajarito que nunca supe qué era. Pero esto es fundamental, que aprendan a taguear. Y taguear es identificar, así de simple. Otro punto importante es que el todo es más que la suma de las partes. Una cosa fundamental es que si ustedes empiezan a taguear cada pedazo de su website con una tecnología distinta, después no van a lograr que hablen entre ellos, ¿sí? Entonces, para esto, lo que es fundamental, bueno, esto lo que generaba es que la data estuviese todas en silos. Esto del tagueo, que es como el primer paso, creo que las empresas se mandaron a taguear
todos sus sitios y lo que les pasó es que empezaron a generar muchos hilos de información distintos. Tenían la información de CRM, la información de social media, la información de programmatic, todas por separadas y no podían cruzarlas entre ellas. Entonces, tengo una persona que entró a mi sitio y tengo otra persona que compró en mi sitio. Y la pregunta del millón, en realidad vamos a hacer al revés. Tengo una persona que impacté con publicidad y tengo una persona que compró en mi sitio. Si yo tengo las bases por separado, no puedo saber la gran pregunta, que ¿es la misma persona? Entonces, para esto lo que se necesita es lo que se llama un ID universal. ¿Sí? De esto un poquitito también, si recuerdan, en el diagrama general que presentó Félix al principio, había una Universal ID o un ID que es el que lo está agarrando. Entonces, ¿qué es el primer paso digital? El primer paso digital es encontrar una tecnología de Universal ID que Google tiene soluciones, nosotros tenemos una, hay soluciones en el mercado, que lo que van a permitir es taguear todo el contenido de todas las propiedades que tengan para que se puedan hablar entre ellas. ¿Sí? Ahora quiero mostrarles un videíto. Perdón que es un poquito de autobombo, pero creo que está muy bien explicado y resume bien todo este concepto del tagueo y todo este tema de capturar información. Cuando el sistema observa a un usuario en línea, clasifica su comportamiento, acciones, compromiso, experiencia y su huella digital junto con el tipo de contenido que está consumiendo. A través del tiempo, el sistema empieza a comprender los intereses del usuario, su comportamiento de compra y los patrones de consumo de contenido, permitiendo construir patrones de consumo y perfiles sociográficos para comprender su comportamiento actual y predecir qué de esos comportamientos podrían repetirse en el futuro. El sistema optimiza las audiencias en tiempo real. Por eso, cada vez que el sistema aprende algo nuevo, recalcula esa propensión del usuario de interesarse en cierta marca o producto según la nueva información. Al hacerlo, el sistema se adapta con precisión al observar cambios y puede incluso predecirlos antes de que el consumidor los demuestre. Mientras el sistema reconoce patrones en el comportamiento del usuario, calcula tendencias de usuarios para una acción dentro de un contexto, clasificándolas en segmentos bajos, medios y altos, permitiendo a los anunciantes la granularidad necesaria para evaluar qué probabilidad tienen de interacción con su marca. Una vez que un viajero hizo una reserva en un vuelo aéreo, el marcador de intención del usuario cambia. El sistema posteriormente retira al usuario de ese segmento de viajes aéreos, mientras su puntaje de propensión disminuye, asegurando que la campaña del anunciante apunte solamente a las audiencias más relevantes. Al predecir con precisión lo que los consumidores tiendan a hacer, el sistema permite a los anunciantes identificar las perspectivas en el ciclo de vida de los consumidores de forma anticipada y guiarlos hacia sus marcas cuando estos están todavía en la fase de exploración. En total, existen más de 4.000 diferentes variaciones en los segmentos de comportamiento en el sistema, todos ellos bajo un procesamiento continuo y de actualización en tiempo real. El sistema no se limita a tratar de comprender lo que los consumidores están haciendo en el presente, también predice comportamientos futuros. Para hacer esto, la plataforma analiza las tendencias actuales del usuario y los compara con los consumidores que históricamente exhibieron los mismos rasgos, comportamientos e intereses. Mediante la comprensión de la fuerza y la importancia de un rasgo, el sistema puede predecir con confianza el comportamiento futuro de los consumidores actuales. Okay, gracias. Entonces, para poder empezar, y es acá donde empezamos a usar inteligencia artificial, primero tenemos que haber juntado toda la data, como estaba mostrando ahí. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos toda esta data junta, quiero que vayamos a un ejemplo que es con Programmatic Media Buying, que sería inteligencia artificial aplicada a la compra de medios. Entonces, ¿qué es primero Programmatic? Vamos un poquito para atrás. La compra tradicional de medios era a través de órdenes de publicidad. Es decir, que la agencia mandaba una orden de publicidad al medio, que era un fax o algún tipo de formato en el Excel muchas veces, y a la vez lo que hacía el medio es que metía dentro de su propio sistema esta orden. Entonces, este proceso que era manual, cuando lo empezamos a automatizar, es lo que se llama compra programática. Y es donde empieza a aparecer el Machine Learning. Entonces, otro punto importante es que cuando nosotros nos comprábamos un spot de TV o una página en un diario, etcétera, todos en realidad no comprábamos una persona que lo vea, no comprábamos un impacto, sino que nos comprábamos todas las personas que lo veían. La diferencia con lo que es la publicidad digital es que lo que nos permite es comprar a nivel de cada impresión. Yo quiero que cuando
es un ejemplo porque no funciona tan así, pero quiero que cuando una persona que es hombre de 25 años mire la televisión, le aparezca este comercial, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esto, obviamente tendríamos que decirle, comprá de a una y quiero uno con este perfil, otro con este perfil y se hace imposible. Entonces, por eso que necesitamos un sistema para esto. Y es por eso que hablamos de proceso automático. Entonces, la pregunta es, ¿qué compramos y cómo lo compramos? Y es acá donde se utiliza la inteligencia artificial para permitir que un algoritmo, o sea, una máquina, un programa, esté determinando dónde, cuándo, a quién y en qué dispositivo se va a servir, ¿sí? Entonces, ¿por qué inteligencia artificial? Porque va a ir aprendiendo y va a ir recopilando esta data para decir el mejor target al que puedo llegar es este, ¿sí? Vamos a un ejemplo que, como yo le llamo, es un ejemplo de emoji style. Asumamos una persona que se acaba de comprar un carro, ¿sí? Entonces, con todo lo que vimos antes de cómo capturábamos data, ¿qué podemos saber? Podemos saber que esta persona tiene interés en la playa, tiene interés en ciclismo, en camping, en teatro, etc. Podemos armar un perfil de la persona. Obviamente, esto no lo puede hacer un ser humano. No podría estar mirando uno por uno todos los que compran, porque se volvería imposible. Entonces, si queremos comprar más carros, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Vamos a buscar a las personas que tengan interés en playa, en ciclismo, en camping, etc. Esto lo hace la computadora, esto lo hace el sistema. Y asumimos que si tienen los mismos intereses, en definitiva, también se van a comprar un carro, ¿sí? Esto es la inteligencia artificial aplicada ya a la compra de medios. Y con esto ya quisiera ir cerrando, pues estoy ganando un poquito de tiempo, que venimos súper atrasados, pero sí quiero que les queden como claras un par de cosas. Primero que no es ciencia ficción ni es el futuro, ya lo estamos usando. Está aquí y está ahora y ya se pueden dar los primeros pasos. Y lo que sí va a pasar es que la inteligencia artificial va a ir reemplazando todo lo que sea operativo, todo lo que sea reiterativo. Entonces, una vez más, y este es otro punto por el cual atacamos lo mismo, es que el foco que tenemos que hacer como agencia y como consultores de comunicación tiene que ver con el pensamiento estratégico. Y en definitiva, volvemos a lo mismo de siempre, que es eficientiza lo que siempre quisimos hacer, es ser relevantes para el consumidor. Muchas gracias. Me quedo por acá. Muchísimas gracias a Lucas Mentasti. Vamos ahora a pedirle por favor al señor Daniel Redondo, COO Business Strategy Group M, República Dominicana, que nos acompañe para conducir la sesión de preguntas y respuestas usando el hashtag, esta vez para Lucas, #FOA Lucas Mentasti. Ahí pueden hacer sus preguntas, sugerencias y consultas para que en breves minutos Lucas pueda contestarlas de manera directa y personal. Daniel, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, compañero, nos tocó después de una presentación creativa, y esto siempre es difícil, ¿no? Hablar de programática después de todo lo que nos enseñó Humberto, pero es complicado. Se me ocurría ahora, yo no sé a ustedes, pero yo que tengo poca paciencia cuando veo una buena idea, quiero aplicarla enseguida. En este tipo de congresos vemos muchas cosas del futuro y creo que a muchos nos pasa que cuando salimos de aquí, viene mañana, llegamos a la oficina, decimos, ¿qué podemos hacer de todo lo que hemos visto? Creo que programática es el puente, digamos, entre eso que podíamos hacer y lo que podemos hacer ya, ¿no? Porque ya hace mucho, como planificadores de medios, que sabemos que el ir a hombres, mujeres, 25 a 54 ABC o asumir que porque es un teléfono de alta gama va a ser AB quien lo va a comprar, sabemos que no es cierto, pero no teníamos las herramientas para planificar de forma diferente, ¿cierto?
Mi primera pregunta sería, cuando hablamos de programática, estamos hablando de una forma completamente diferente de planificar medios, ¿cierto? Nos olvidamos un poco de las variables sociodemográficas y nos olvidamos de comprar, ok, voy a estar seguro de que mi anuncio va a salir aquí, va a salir aquí, va a salir aquí, sino voy a llegar a la gente que tiene este interés allá donde esté. Entonces eso, normalmente la primera barrera es una cierta inseguridad de qué va a pasar con mi anuncio, dónde va a aparecer. ¿Cómo vencemos esta primera barrera? Perfecto. Ahí lo que hacen las compañías de compra programática es que así como se arman bases de consumidor y bases de quiénes son los consumidores, también se arman bases de quiénes son los sitios. Entonces lo que hacen es que le asignan a cada uno de los sitios un valor de que sea que tenga brand safety, que sea saludable para la marca. Entonces lo que sí se asegura es que antes de que salga un aviso en un sitio, ese sitio ya fue testeado y ya fue analizado para asegurarnos de que no tenga contenido pornográfico, violento, etc. Entonces, el primer punto es que el contexto en el cual va a salir es un contexto que ya está curado, por así decirlo. Entonces, ya se descartó todo lo que no podría ser. Ahí ha sucedido mucho y sucede también, es que YouTube y Google no les da la velocidad para chequear todas las cuentas y todos los videos que se suben, por la cantidad que se suben. Entonces, parte de lo que tenemos, que esto es un acuerdo que tenemos con GroupM, con Google, es que no hay publicidades que salen en sitios que tengan menos de una X cantidad de visitas. Entonces, cualquier video que fue subido, que es violento, etcétera, a veces toma 2 o 3 días hasta que algún usuario lo identifica como violento y como no seguro. Nosotros lo que hacemos es que salimos solamente en aquellos que ya fueron verificados por un número mínimo de usuarios. O sea, tenemos ya unos mínimos, digamos, establecidos que sabemos que no va a salir en contenido en el que no queremos que las marcas estén involucrados. Más allá, y hilando un poquito más fino, igual yo no voy a decidir en qué sites aparece, ¿cierto? Ajá. Pero sin embargo, tú ayer explicabas muy bien que eso da un poco igual, ¿no? Exactamente. Lo que sucedía, digamos, lo que empezó sucediendo es que, y esto viene de los medios tradicionales, es que 2 o 3 medios monopolizan todo los ojos de los consumidores. Es decir, que en 2 o 3 medios se concentraba toda la audiencia. En lo que es Internet es exactamente al revés. Hay muy pocos medios que consolidan toda la audiencia. Entonces, en definitiva, en los sitios en los que vamos a salir, es una larga lista de sitios en los cuales navegan los internautas. Una cosa que sucede es que nadie sabe en qué sitios navega la persona misma. Es decir, son tantos los links que cliqueamos que vienen de social media, etcétera, que hay una lista muy grande de sitios en los cuales podemos salir que eventualmente nunca los escuchamos, o que nunca registramos el nombre, pero siguen siendo sitios con buen contenido editorial. Es cierto, ¿no? O sea, uno empieza a navegar, quizás sí, voy a empezar mi navegación en Google o en Facebook o donde sea, pero si me interesa un tema voy a empezar a dar links y al final voy a acabar en páginas que ni sé cuáles son, no sé si es una universidad, no sé, ¿no? Pero el consumidor va a estar ahí. Es como replicar el uso que hacemos todos como internautas. Y no solo eso, sino que ahora todos los medios lo que están haciendo es que están poniendo publicidad nativa. Y al poner publicidad nativa, en definitiva, uno termina navegando en otros sitios porque le interesó el contenido. Y así sigue. Y si le interesa mucho un tema, puede seguir navegando eternamente por ese tema. Y esas URLs no son las de los grandes medios que estamos acostumbrados a reconocer. Otra cosa me parecía interesante es, tú sabes que obviamente en marketing, y lo hemos venido viendo todo el día, pero sobre todo en digital, las tendencias o los aprendizajes suben, bajan, suben, bajan. Yo creo que una de las grandes discusiones que ha habido en los últimos años es: ¿necesito tener una web? ¿No necesito tener una web? ¿La web sirve de algo? ¿No sirve de algo? De alguna forma tú lo que nos estás contando, si te entiendo bien, es que tener algo, ya sea un website, ya sea lo que sea,
de presentación o de depósito de todas aquellas visitas de mis usuarios, aunque solo sea para generar data, es vital, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Hubo una tendencia en América Latina que era armar fanpages en Facebook en vez de hacer las propias páginas web. Eso fue una cosa de América Latina. No estoy diciendo que no haya lugar para una fanpage, pero una fanpage no reemplaza la página web. La página web, que la controla totalmente el anunciante, tiene otra cosa muy importante, que es que permite taguear y permite recabar data. Entonces, si tenemos una página web en la cual estamos recabando data, por más que sean pocos los usuarios, después por esta metodología que vimos al final de Lookalike, siempre los podemos replicar. Entonces, nos alcanza con que haya una web con relativamente poco tráfico, pero que esté bien tagueada. Al final es como un nuevo uso que le hemos encontrado a la web, Sí. que quizás no necesitamos una web carísima o llenísima de contenido, sino muy actualizada, suficiente como para que los usuarios lleguen y vaya generando esa base de datos. Sí, la web lo que tiene que hacer es que tiene que facilitar el proceso de compra. El proceso de compra es largo y requiere mucha información por momentos, y esa es la información que tiene que estar en la web. No. Hay un valor de entretenimiento en la publicidad tradicional que no debería ser el valor de la web. La publicidad tradicional se consume en un momento de entretenimiento y de ocio, que es mirando tele. En cambio, el contenido en la web se consume en un momento de búsqueda de información. Por eso es que tiene que ir al punto y que no hay que preocuparse porque sea divertida o por generar una recurrencia en una persona que no tiene demasiado contacto con la marca. Y luego, por último, para tener un poco el panorama de hacia dónde vamos como mercado, porque lo bueno, todo tiene su ventaja, estar en un mercado que a lo mejor no está en la punta de la tecnología o de las nuevas tendencias, no permite aprender de otros mercados, ¿no? Entonces, tomando en cuenta un mercado medio y un mercado muy avanzado, Sí. la primera pregunta sería ¿qué porcentaje de la inversión se va a Internet, a digital? Sí. Y de ese porcentaje, ¿cuánto se destina a programática aproximadamente en general? Sí. Te doy algunos puntos de referencia. Un mercado como México, yo te diría clientes avanzados están poniendo un 30, un 35% en Internet, y lo que se va a programmatic es un 95%, más o menos, de los cuales Google y Facebook se llevarán 60% y un 40%, 45% sería lo que son los medios programmatic por afuera de Google y Facebook. Y el otro 5% que en compra tradicional. Pero sí lo que vemos es que la compra tradicional está cayéndose muchísimo y que sigue cayendo año contra año. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, de verdad, abrir los canales de comunicación a todo el mundo. El tema de programática quizás suena un poquito complicado, pero es todo lo contrario. Es ponernos al alcance de la mano y desde hoy la capacidad de planificar de una forma distinta y de crear, como decíamos durante todo el día, diálogos que le interese a quien lo va a recibir. Muchísimas gracias, Lucas. Buenísimo, muchas gracias.